Y voy a hablar acerca de la continuación del mensaje que empecé la semana pasada con la introducción de Santiago. La semana pasada hablé de quién era Santiago, de a quién escribió esta carta y de qué se tratan los primeros versículos, hablando acerca de las pruebas. No sé si recuerdan ustedes, si no pueden checar en el YouTube o Facebook, lo tengo ahí grabado el sermón de la semana pasada, pueden darle secuencia a ese sermón que voy a predicar el día de hoy. No voy a hacer recuentos de todo eso porque no se necesita predicar doble vez. Y voy a empezar con este versículo que está aunque dice ahí Santiago del 1 del 5 al 12, es realmente del 1 al 11, del 5 al 11. Recuerden entonces, la semana pasada hablamos de esto, de Santiago, las pruebas, y todos no estamos exentos a pasar por pruebas. Las pruebas nos ayudan a poder entender qué es la calidad de vida, o qué es la calidad de conocimiento, o qué es la calidad moral que tenemos. Nos dan un entendimiento acerca de dónde estamos parados, dónde está nuestra espiritualidad, dónde estamos en la presencia de Dios, a qué altura estamos. Algunas de ellas son difíciles de pasar. No digo que todas son fáciles, Jesús mismo tuvo que pasar por la cruz, entonces no son fáciles. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de enfrentarnos a estas pruebas? Vamos a hacer una oración pidiendo la sabiduría de Dios para que nos ayude a entender qué quiere Dios que entendamos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro, estamos en tu presencia y necesitamos tu ayuda. Tú nos mandas en tu palabra que si tuviéramos falta de sabiduría, que la pidamos a ti. Y en este momento estamos con nuestro corazón abierto para recibir lo que quieras enseñarnos. Queremos entender sabiduría. Estamos en tus manos. Ayúdanos a entender tus principios y tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, capítulo 1, versículo 5 empieza de esta manera. ¿Sí? Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A ver, la semana pasada hablé de las pruebas, y todo esto se refiere a las pruebas. Seguimos hablando acerca de las pruebas. No sé a veces qué hacer, yo tampoco. Y la Biblia dice claramente que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a Dios. Es más, esas palabras no son solamente de Santiago, que es uno de los principales apóstoles de la iglesia. Son palabras como eco de las palabras que Jesús dijo cuando en Mateo 7 decía: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien su hijo pidiere pan y le dará una piedra? Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar dádivas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la piden? Eso es lo que Dios quiere que hagamos en los momentos difíciles, en los momentos que no sabemos qué hacer o cómo hacer las cosas. En lugar de correr al consejero o al pastor, que bueno, puede ser que sea una buena opción el pastor y el consejero, pero ¿por qué no ir directamente a Dios, doblando nuestras rodillas y decirle: Señor, necesito tu ayuda? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué necesito hacer ahora? Señor, ya la regué como tantas veces la he regado. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo enderezar mis caminos para estar en tu voluntad? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor dice en la Biblia que nos va a dar esa sabiduría que necesitamos abundantemente. Algunas palabras aquí se omiten. Por ejemplo, esta palabra: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. En lugar de decir pida a Dios sabiduría, quita la palabra sabiduría y dice pídala a Dios. Es una forma de hablar que también se puede usar gramaticalmente, pero es una palabra que también, que de alguna manera, al quitarla del lugar, hace una omisión de esa palabra: pida sabiduría, y eso le da más importancia, diciendo: esto es muy importante para que lo atiendan. Le pongo la palabra al principio, pero la quito después. Esa omisión se puede ver hasta el mismo libro de Santiago, cuando él dice: Santiago, siervo de Jesucristo y siervo de Dios.
No dice soy hermano de Jesús. La semana pasada estaba hablando que él era hermano de Jesús. Al quitar esas palabras de yo no quiero hacer esto, le da realce a quién es Santiago, qué es lo que significa Santiago, cómo Santiago se identifica con los demás. Y continuando, el cristiano entonces necesita una sabiduría diferente, una percepción espiritual que nos libre de caer en lo que los demás hombres practican. ¿Sí? No es una palabra nueva, eso de buscar sabiduría. No es un pensamiento nuevo, porque hasta el día de hoy queremos entender qué es sabiduría. Como yo les dije la semana pasada, el libro de Job posiblemente es el primer libro escrito de toda la Biblia. Moisés posiblemente lo ha de haber escrito, o alguien más lo escribió y Moisés solamente lo conoció y después fue incluido en los textos hebreos. Y también Job, en el capítulo 28, versículo 12, pregunta, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Dónde se hallará la sabiduría?, preguntaba Job. La palabra sabiduría es una palabra importante en el libro de Proverbios. Los primeros 10 capítulos, todos los 10 capítulos hablan de la sabiduría. El apóstol Pablo también afirmaba en Colosenses 2:3 que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pedirle a Dios es lo más fácil que podemos hacer y a veces nos complicamos la vida haciendo las cosas más difíciles. La petición es hecha a Dios. Una traducción de estos pensamientos diría también, pide a Dios quien continuamente da. ¿Sí? Note eso, a todos. Por un lado la gracia común de Dios que hace que el sol salga para todos, pero por otro lado sus hijos tienen el privilegio de hablar directamente con Dios y pedirle sabiduría. Aquí te estoy pidiendo que entiendas que tú puedes hacerlo. Que tú puedes pedirle a Dios directamente sabiduría y te la va a dar abundantemente y sin reproche. Ay, caramba, eso de sin reproche. Eso de sin reproche significa, oye, ¿cuántas veces la has regado? Ya no te doy más. Sí. Eso es lo que decimos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo has hecho? Ya no te doy más. Sí. Ahora búscale por tu cuenta. Sí. Pero sin reproches, el Señor de alguna manera dice, híjoles, este hijo, tantas veces le he pedido, pero le voy a seguir dando. No te reprocha que vengas a pedir a Dios sabiduría. No te dice, pues ya la has regado tanto que ya no quiero saber más de ti. Y le será dada. O sea, es una promesa de Dios que tú puedes incluirla en tus promesas que tienes de Dios para ti. Dios te va a dar sabiduría cuando tú se lo pidas. ¿Sí? Lo da con liberalidad, abundantemente es liberalidad. ¿Sí? Él da generosamente, abundantemente. Hay un sentido de desinterés, no le interesa a Dios que lo hayas hecho muchas veces y hayas caído muchas veces. Dios quiere que de alguna manera pidas esto para que tú te levantes. Son originales de ese pasaje, sin reproche, dice la palabra de Dios. Sin censura, sin represión, y le será dada. Es una promesa de Dios, te va a ser dada. Entonces es claro que Dios quiere de alguna manera, ¿sí?, que tengamos sabiduría, y no significa solamente buscar consejo de otras personas, porque los consejos pueden ser muy buenos o muy malos. En la Biblia hay los dos casos para hablar de ellos. Un hombre llamado Moisés, lo conocemos del Antiguo Testamento, los primeros libros de la ley, estaba cansado porque desde la mañana, desde que se levantaba hasta que se acostaba, tenía que estar lidiando con los problemas del pueblo de Israel. Su suegro, que lo estaba visitando, llamado Jetro, le dice, mira, no te canses tanto. Le da una palabra de sabiduría. Dice, mira, en lugar de cansarte, de que tú tienes que escuchar a todo el pueblo, mejor manda a hombres que estén encima de 500, y encima de 100, y encima de 50, y encima de 10. El primero que vaya con el de 10, si no le convence su juicio, que vaya con el de 50, y si no le convence su juicio, que vaya con el de 100 y el de 500 al final.
Y ya cuando de que Dios no pueda, que te lo traigan a ti y tú nada más solucionas los problemas difíciles. Pero pide a Dios, si no esto es de Dios. Jetro le dice, ve si Dios no quiere una cosa así. Y Moisés agarró ese consejo y empezó a funcionar mejor el pueblo. El pueblo mismo solucionaba sus problemas y los más difíciles se los traían a Moisés y Moisés podía descansar un poco más. Porque un líder agotado no sirve de mucho. Pero hay otro consejo también de otro rey, un hombre importante también. Roboam se llamaba este hombre, un joven. Acababa de heredar un reino. Su padre David acababa de morir y él le dejó el reino. Salomón murió y le dejó el reino a este hijo, Roboam. Entonces Roboam ahora con las 12 tribus, el reino de Israel, el reino de Judá, no sé, no recuerdo el nombre cómo se llamaba, pero creo que era Judá en ese tiempo, las 12 tribus completas vienen con Roboam y le dicen, ¿qué nos prometes? ¿Qué vas a hacer con nosotros? Y Roboam va a sus consejeros y le dice, mira, pues alígerale las cargas, ayúdales a los que están en dificultades, cosas buenas, haz cosas buenas por tu pueblo. Eran los viejos los que le estaban aconsejando eso. Para que seas aceptado por el pueblo, haz cosas buenas con ellos, perdónales, ayúdales, promételes y el pueblo te va a servir. Y Roboam era un joven impetuoso, le dijo, a ver, amigos, denme un consejo a ustedes. Iba con sus amigos de sus mismos años, de su misma generación, jóvenes atarantados como él. Les pregunta a ellos, ¿qué hacemos? Y los jóvenes esto le dicen, pues diles que si Salomón les cobraba impuestos, yo les voy a cobrar doble impuestos, y si ellos trabajaban para Salomón a ciertas horas, ahora van a hacer el doble de horas y van a estar subyugados y él va a ser el rey porque Salomón lo puso ahí. Y se presenta delante del pueblo y dice, pues si ustedes tenían cargas conmigo, ahora van a tener más cargas. Yo soy su rey, ¿sí? Así imponiéndose. Y 10 de las tribus dicen, pues conocíamos a Salomón, pero a ti no te conocemos. Ahí nos vemos. Lo dejaron solo. ¿Sí? Consejos pueden ser buenos o pueden ser malos. Pero ¿por qué no buscar la sabiduría de Dios? ¿Qué Dios quiere para nosotros que hagamos? ¿Qué Dios quiere en esa situación en la que me encuentro en este momento? No qué me dice el pastor, ni qué me dice el anciano, ni qué me dice Dios. Más importante de qué me dicen los demás, es qué me dice Dios de esto que estoy sufriendo o padeciendo. Ese es el caso de Santiago hablando a la iglesia y sigue diciendo, pero pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsado por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sí? Aquí habla, pero pida con fe. Algunos escritores nos han escuchado decir que Santiago no habla de la fe, habla de las obras, pero aquí estoy viendo que Santiago sí habla de la fe. Y que el inicio de las obras que habla Santiago es la fe, no es las obras primero y después la fe, sino la fe es primero y después puedes hacer las obras. Algunos dicen que se contradice Santiago y Pablo, no se contradice. Aquí estoy mostrando que la fe es muy importante. Pida a Dios, y eso requiere fe. Pida a Dios con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la obra del mar, ¿sí? Una vez más, Jesús lo decía a cada rato, pedid y se os dará. ¿Sí? El requisito bíblico para una fe genuina es que el que pide no debe dudar de que lo que está pidiendo puede pasar. ¿Sí? No debe dudar. Ahí empieza la fe. Yo voy a salir adelante. Y todos dicen, no, tú no vas a salir adelante. Mira, tu familia no salió adelante, tus parientes no salieron, tus vecinos no han salido adelante. ¿Tú cómo vas a salir adelante? Pero tú dices, yo tengo fe en Dios que voy a salir adelante. Y todos pueden decir lo contrario. Pero el que tiene fe se agarra de esa fe y las cosas pueden ser diferentes. En este caso particular, la fe no es meramente una afirmación doctrinal que se adhiere a lo que nosotros estamos haciendo, sino que es una expresión de que yo lo creo y no dudo nada de lo que está pasando. ¿Sí? Santiago explica entonces que debe pedirse a Dios con fe y sin dudar, porque aquel que duda es semejante a la onda de la mar, el que duda. ¿Sí?
Es una forma de decir eso de el que vacila, esta palabra de dudar es algo de separarse, dividir, juzgar y estar viviendo cosas que posiblemente puedan pasar, pero que Dios de ninguna manera piensa que esta sea la solución de dudar de esa forma. Vida sin fe, no dudando nada. Es como una ola de la mar. La ola de la mar significa inestabilidad. O es como impulsada por el viento. El viento simple y sencillamente significa incertidumbre, inestabilidad y no saber qué va a pasar. No saber qué va a pasar. Estamos como la onda de la mar que va de un lado a otro, ¿sí? Lo lleva el viento o lo lleva el mar para donde lleva. No es nada más una ola de la mar. Parece que el sentido directo del griego está diciendo algo así como que las oleadas, no nada más es una ola, sino las oleadas que vienen, entran al agua y se van otra vez, vienen, entran al agua y se van otra vez. Está entrando y saliendo, como alguien que viene a la iglesia, entrando y saliendo, o como alguien que está en una relación, entrando y saliendo a otra, pensando que de esa manera van a cambiar su situación. Es echado por las circunstancias de un lugar a otro. Vida sin fe, no dudando nada. Dios puede hacer obras grandes. Por 10 años unos misioneros en Botswana, que está en África, se llamaba Roberto y Mary. Ellos trabajaron fielmente en la obra en un país, en 1700 aproximadamente, pasó esto, que no tenía ni un solo cristiano. Ellos por 10 años estuvieron ahí, duro, tratando de ser buena gente con la gente, también hablándoles de Dios, hablándoles del Evangelio, pero ninguno se convertía. 10 años ahí. Su agencia misionera que les envió ya estaba cuestionando su llamado y diciéndole, oiga, ¿no sería bueno que se regresaran? En eso, como por ahí por agosto, recibe una carta esta pareja de un amigo que les dice en esa carta: Dios me puso en mi corazón darles lo que ustedes me pidan. ¿Qué es lo que quieren? Sí. Una carta, a mí me gustaría recibir una carta así. Sí. Ay, caray, ¿qué pedirías tú? Sí. Un boleto de regreso, porque pues no pasa nada aquí. O a lo mejor, pues un poquito de dinero para hacer una casa más grande. ¿Qué le pedirías? Se pusieron a orar, lo tomaron en serio. ¿Qué vamos a pedir a este amigo nuestro? La mujer se le ocurrió algo. Vamos a pedir un juego de un plato y vasitos y cosas así que se usan para la comunión. Como los de allá de Inglaterra, decían ellos. Son bonitos los que tienen ellos. Aquí también algunas veces pueden mostrarse de que son bonitos sus juegos. Eso fue lo que pidieron. Mándenos una cosa, un juego para dar la comunión a la congregación. La congregación pues nada más eran ellos. Obviamente en que regresó la carta y luego el hombre les envió ese regalo, llegó un poquito antes de la Navidad. Ellos se propusieron que en la Navidad iban a celebrar la comunión y empezaron a decir a la gente: si alguien quiere entregar su vida a Cristo, vamos a hacer la comunión en Navidad. Y por la fe de esta pareja, 6 personas se convirtieron al Señor. En ese tiempo nada más. Lo que no había pasado nada en 10 años, por la fe de una persona que creyó que podía pasar, empezó a suceder. Y celebraron la Navidad con 6 personas tomando la comunión. De veras que Dios puede hacer milagros tras milagros. Dice la Biblia: ciertamente no piense el tal hombre que recibirá cosa alguna, el que duda, el que de alguna manera no está conectado con Dios y está pidiendo, pero sin fe solamente. ¿Sí? Eso ya lo he comentado en algunas ocasiones. Cuando iba creciendo en México, regresando de la escuela primaria, 7, 8 años aproximadamente, quizá 10 cuando mucho. ¿Sí?
regresando con mi mochila, con unos amigos, éramos traviesos. Había algunas casas con timbres. ¿Qué es lo que hacíamos? Tocábamos el timbre y nos echábamos a correr. Y luego nos asomábamos desde la calle a ver si salía la persona. Y nos reíamos. Tocábamos el timbre y nos echábamos a correr. ¿Cuántas oraciones no son así? Oye, Señor, prontito, prontito, amén. ¿Sí? Y ya no te esperas a recibir la respuesta. Y ya no te esperas a ver qué Dios puede hacer contigo. Requiere paciencia. Hablamos de la paciencia al principio, Santiago. Ahora está hablando de la fe que de alguna manera produce cosas importantes en la vida, ¿sí? Entonces este versículo 7 es la segunda razón por la que uno debe pedir por fe, ¿sí? Es un mandato hacerlo. Santiago está diciendo en realidad, cese tal hombre de imaginarse de que va a recibir algo. ¿Sí? Quien tal haga, ¿sí? Esa palabra de quien tal haga, ciertamente el tal hombre, ¿sí? Ese hombre, el hombre, ¿sí? Está diciendo de personas que son movibles de un lugar a otro, están cambiando a cada rato. No sabes tú en qué puedes, si puedes confiar en Él o no puedes confiar en Él. La confianza en Dios es un requisito indispensable para una oración eficaz. El que pide dudando no tiene derecho a pensar que recibirá cosa alguna del Señor, es otra forma de expresarlo. Hay cristianos, un cierto predicador decía que él comparaba a los cristianos que sirven en la iglesia en 3 clases de barcos: de remo, de vela y de vapor. Decía que los de remo son los que van muy despacio, tranquilitos, llevándosela tranquilos sin hacer mucho. Los que van como el viento, tienen sus propios pensamientos y según sus pensamientos lo llevan, hacen y a veces no hacen, y a veces sí y otras veces no. Los que andan con vapor, el vapor hace que vayan rápido, son los que son obedientes al Espíritu Santo, y cuando el Señor le dice zarpa, en ese momento empiezan a caminar. Es algo que tienes que pensar, hermano. Hablamos de la iglesia, de que la gente tiene que escuchar de Dios. ¿Cómo es escuchar de Dios? A través de un sermón, a través de un canto, a través de un cuadro colgado en la pared, a través de predicaciones en YouTube o en Facebook o donde las veas, a través de circunstancias que pasan en la vida. Continuamente Dios nos está hablando. Solamente tenemos que estar atentos a escuchar de Él para hacer su voluntad, para poder hacer que no seamos como estos hombres que estoy expresando y que solamente están tan agitados en lo que hacen que no pueden escuchar la voz de Dios para hacer lo correcto. En una ocasión hubo un hombre que fue a pedir trabajo como telegrafista, esos que hacen clic, 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 clic y que están todo el tiempo con audífonos escuchando y apuntando y luego haciendo también de llamadas. Estaban muchos hombres en la misma sala, estaba un poco de música ambiental en el cuarto donde estaban ellos, lleno de personas que querían ese mismo trabajo con el gobierno, bien pagado, muy bien pagado, con buenas prestaciones. Y después, de repente, un hombre de entre los muchos se levanta, entra por una puerta que estaba por ahí, después de 20 minutos sale y le dice a todos los demás: ya se pueden ir, ya me dieron el trabajo a mí. Y todos, ¿y qué fue cómo hiciste eso? Dice, ¿no se dieron cuenta? Cuando estaba la música, de repente empezó a hacer el clic, 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 clic. Si alguien quiere el trabajo, entre por la puerta verde y va a obtener el trabajo. Le vamos a hacer la entrevista ahora mismo. Y fue el único que escuchó en medio de todos los que estaban distraídos en quién sabe cuántas cosas. ¿Cuántos estamos distraídos? Hermano, no es importante que escuchemos la voz de Dios. ¿Qué nos distrae entonces para escuchar la voz de Dios? ¿Qué es lo que agita nuestro corazón para no escuchar lo que Dios quiere decirnos? Santiago 1:8.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El versículo 8 entonces resume la descripción hecha de Santiago tocante al hombre que duda. Lo describe primero como un hombre de doble ánimo. ¿Sí? La palabra esa de doble ánimo es una palabra que es como que tiene doble alma, como que tiene dos almas. Una que está bien dispuesto a servir y otra que no quiere servir tanto. Ese es un hombre de doble ánimo. Es una palabra entonces que se usa originalmente en el libro de Santiago, antes que ningún otro autor, aún del griego, y obviamente de la Biblia. Nadie las usa más que Santiago en el 1.8 y el 4.8, y después otros predicadores después de Santiago lo usaron, pero antes de él ni los griegos lo usaban, de doble ánimo. Y hablaba de personas que un día estaban bien animados y el otro día estaban bien desanimados. Un día a lo mejor querían servir a Dios y el otro día ya se habían arrepentido de servir a Dios. Denota entonces una actitud esta de doble ánimo, una actitud de duda, de mirar cosas que no deben mirar. Es algo que no está funcionando bien para ninguno de los dos. El hombre de doble ánimo es vacilante en su actuar. Y por eso Santiago lo describe como inconstante en todos sus caminos. Esa idea tiene diferentes expresiones. El hombre de doble ánimo entonces, respecto a la oración, anda en sus caminos, no le interesa tanto la oración, no es tan involucrado en su vida. ¿Sí? Entonces de aquí puedo pensar en 4 pensamientos acerca de este hombre de doble ánimo. Número 1, es inestable, vacilante tanto en su carácter como en sus sentimientos. Jesús mismo lo tenía en mente cuando dijo: ninguno puede servir a 2 señores, porque agradará a uno y se quedará en mal con otro. Nadie puede servir a Dios y al enemigo, de cierta manera decía Jesucristo. ¿Sí? De alguna manera hay un conflicto interno en esa persona que es de doble ánimo, no sabe si afirmarse o no afirmarse. Es como pedirle a un borrachito que camine derecho. Sí han visto eso en la tele, ¿verdad? El policía los para, le dice, les pinta una línea, ahora camina derecho, y el borrachito empieza a hacerle así, y luego regresa por otro lado y así se va. No que tenga experiencia, lo he visto nada más. Pero ese es el hombre de doble ánimo. Le dices, camina derecho del Señor. Sí, espera un momento. Y andan caminando para acá y para allá y para todos lados. Un hombre de doble ánimo. Ningún cristiano, número 2, se vuelve de doble ánimo de la noche a la mañana. Segundo pensamiento de esa gente de doble ánimo. ¿Sí? Ninguno se vuelve de doble ánimo de la noche a la mañana. Lleva algún tiempo desarrollar un deseo implacable de seguro una vida equivocada. O sea, continuamente está recibiendo oportunidades, diciendo sí lo hago y yéndose para otro rumbo. Sí, yo quiero servir a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma, y quiero entregarme, y quiero servir, y quiero ser un pastor, y quiero ser un evangelista, y quiero ser un músico para alabar a Dios, y la semana que entra ya no lo ves. ¿Y dónde quedó todo ese deseo? Hermano, no seas de doble ánimo. Dile al que está a tu lado, no seas de doble ánimo. Un hombre de doble ánimo vive sin tener paz ni mental ni interna. Está en conflicto con sí mismo. Hay una batalla que no se detiene hasta que nuestra alma deja nuestro cuerpo en el punto de la muerte física. ¿Sí? Un hombre entonces vive sin tener paz interna. El Apocalipsis tiene un nombre especial para la gente de doble ánimo. Le llama tibios. No son fríos ni calientes. Y porque no son fríos ni calientes, los voy a vomitar de mi boca, dice Jesucristo. Ay, caramba.
podemos ser nosotros. Porque un hombre de doble ánimo va a la iglesia y se goza con todo su corazón y está bien contento. Y luego lo va a la disco y también se goza con todo su corazón y no se siente bien tampoco en la iglesia, no se siente bien en la disco porque dice, yo no debería estar aquí, yo debería estar en la iglesia. Y va a la iglesia, híjoles, pero ya que está muy bueno. Y está pensando en ambos al mismo tiempo y no puede gozarse ni bien completamente en la iglesia, ni bien completamente en la borrachera que está llevando. Ese es un hombre de doble ánimo. Sí. La cuarta cosa. A un creyente de doble ánimo le resulta casi imposible mantenerse alejado de la zona de peligro. Es difícil para un hombre de doble ánimo no meterse en problemas, porque está haciendo tantas cosas equivocadas que cómo va a salirse de tantos problemas que le está metiendo. Sale de uno y entran 10 más. Es el hombre de doble ánimo. Y un hombre de doble ánimo puede cambiar. Es por eso que está diciendo el apóstol Santiago estas palabras. Este hombre de doble ánimo, pídala con fe, deja de dudar y deja de empezar a cuestionar lo que Dios puede hacer a través de ti. Empieza a verte diferente. Empieza a verte como Dios quiere que tú seas. No como tus padres posiblemente te dijeron que lo eras. Crecimos en una cultura que posiblemente los padres sin mucho conocimiento te decían, tú no sirves para nada. Y el hombre y la mujer crece pensando que no sirve para nada. A mi hermana le decía a mi papá, tú no vas a estudiar porque si te mando a estudiar no voy a perder el dinero porque luego te vas a casar y de nada sirve lo que estudiaste. Y mi hermana intentó estudiar, pero al final terminó cumpliendo la amenaza de mi papá. Se casó y que lo que estudió no sirve para nada. Y nosotros ponemos palabras sobre, pero ¿qué dice Dios de esto? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Como una mujer fracasada, que vas a estar fracasando y fracasando? ¿O como una mujer que tienes un lugar especial en el reino de Dios, como una niña en el ojo de Dios que cuida con todo su corazón? Oye, te ves diferente cuando tú puedes empezar a verte como Dios te ve, que está contigo cada momento, que escucha tus palabras, que escucha tus oraciones, que escucha tu corazón. El hermano de condición humilde debe de sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. Ahí empieza a hablar acerca de la gente, las clases de problemas que había en aquellos tiempos. Sigue hablando de los problemas, no cambió de tema, sigue hablando de los problemas, de las pruebas que el hombre puede tener. Y dice ahora que el hermano de humilde condición, es que estos hermanos acaban de salir de Israel, ¿recuerdan? Las 12 tribus que están en la dispersión. Y cuando un hombre o una mujer sale de su país a otro país, regularmente se encuentra con muchas barreras para poder empezar a progresar de inmediato. Uno de ellos es el idioma. Uno de los más difíciles de manejar es los papeles. Si vas a México te piden el IFE, me parece, para poder trabajar. Si no tienes el IFE, no te dan trabajo, o te pagan menos. Aquí te piden la Green Card, mínimo. ¿Sí? Enséñame tu Green Card. Y si no tienes Green Card, te contratan, quizá nomás te pagan bajo del agua. Y si en algún momento el patrón dice, ¿sabes qué? Ya estás despedido. Págame mi semana. ¿Quieres que llame a la policía o te vas tú? Te quedas sin dinero. ¿A poco no es cierto? Eso pasa. Y a veces entre mismos paisanos pasa eso. Es difícil la gente que está en lugares diferentes. Pero dice la Biblia que el hermano de humilde condición debe sentirse orgulloso y de su alta dignidad. ¿Sí? En otra traducción podría ser, pero el hermano pobre gloríese en su exaltación. ¿Sí? ¿Por qué deberían sentirse orgullosos los pobres? Es una pregunta que yo me hice. Y es una pregunta que busqué en la Biblia. ¿Por qué los pobres deben sentirse orgullosos? En Lucas 6:20 una pequeña respuesta. Dice, volviendo la vista a sus discípulos, Jesús decía, le dijo, bienaventurados ustedes los pobres,
porque de ustedes es el reino de los cielos. Entonces el apóstol habla acerca del hermano pobre, no con palabras de lástima, sino que los exhorta a gloriarse en su exaltación, o sea, en su estado elevado de lo que él es. Es que los pobres Dios los ama. Dios cuida de los pobres, tiene especial cuidado, tiene un llamado para atender a los pobres, pero como los pajaritos del campo, que el Señor tiene cuidado de ellos, así de los pobres. Y no quiero decir que esto es una teología de pobreza. Esa teología de pobreza también puede hacer mucho daño. Hay una mujer llamada Teresa de Calcuta. Esta mujer recibía grandes cantidades de donaciones por todas partes del mundo, porque era una mujer increíblemente que servía a los más pobres de los más pobres. Pero de ese dinero, de esas medicinas, de esa ropa, de esos utensilios, de eso, todo lo que recibía, no les daba nada a los pobres. Su teología era que los pobres, con su sufrimiento, se asemejaban a Cristo, entonces que se asemejaran más a Cristo, que siguieran siendo pobres. Y tenía los medios que recibía de tanta gente poderosa para ayudar a esos pobres y no los ayudaba. Yo no creo en eso. Yo creo que los pobres de alguna manera tienen un llamado especial de Dios, una atención especial de Dios, pero no para que sigamos siendo pobres toda la vida. Pero mientras somos pobres, mientras alguien es pobre, Dios tiene un especial oído para ustedes, para aquellos que no tienen tanto como otros, para aquellos que están siendo perseguidos y tienen que estar en un país empezando de cero. Aprovechen su tiempo si están en esa circunstancia, porque es un tiempo donde quizá vayan a cambiar las circunstancias y se vuelvan ricos y ya sea otro problema. Pero la pobreza es una bendición cuando nosotros sabemos que de los pobres es el reino de los cielos. De ellos, Dios se acerca más a su corazón, Dios escucha más sus plegarias. Dios ama a los pobres. Llegaron los discípulos de Juan preguntándole a Jesús: ¿eres tú el Cristo? Esperamos a otros. Empieza a hacer muchos milagros, sacar demonios y hacer toda clase de cosas enfrente de los demás. Y después de eso le dice: vayan y díganle a Juan lo que vieron. Los cojos son sanados, los leprosos son limpiados, los demonios son expulsados y a los pobres les es predicado el reino de los cielos. A los pobres es el reino de los cielos también. Pero también habla de los ricos. Y los ricos, el problema de los ricos es que, bueno, uno puede llenarse de riqueza y también parece que son un rico cristiano. Habla de su humilde condición, porque el rico no va a ser rico para siempre. Y de alguna manera el rico tiene que ayudar al pobre, y el pobre también es una persona llamada Rosario Castellanos, una escritora maya de la tribu maya, Chiapas. Más bien era era española, pero creció en Chiapas y por eso escuchó muchas historias. Un libro que escribió se llama Balún Camal. En ese libro cuenta una historia de una mujer que era muy rica y que, según la tradición de su pueblo, a los ricos tienen que ayudar a los pobres, porque decían los ricos de aquel tiempo que cuando los pobres murieran iban al cielo y se volvían ricos, y los ricos que estaban aquí iban al cielo y se volvían pobres. Entonces, si el rico ayudaba al pobre, cuando estuvieran en el reino de los cielos, el pobre ayudaba al rico. No enseña la Biblia eso necesariamente, pero los ricos de alguna manera entienden que su riqueza es para bendecir a otros. Tu casa es para abrirla para la gente que necesita. Tu carro es para ayudar a las personas que tienen necesidad. Esto es una teología práctica, ¿sí? Una teología que de alguna manera tiene que empezar a funcionar en la iglesia cristiana. Habla de los ricos y dice: porque salido el sol con ardor, la hierba se secó y la flor se cayó y pereció la hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos. Como yo creo que ya tengo que terminar, ¿sí? Nada más quiero mencionar esos 4 verbos que están ahí. Sale como una flor, se seca
como una flor, se cae como una flor y desaparece como una flor. Les describe lo que puede pasar con la riqueza de los hombres. En esos días vamos a darnos cuenta mucho de eso en Ucrania. Vamos a dar mucho cuenta de eso de los rusos. A los rusos también están siendo castigados por los demás países. A Ucrania está siendo castigado por Rusia. Y los ricos de repente están viendo que todo lo que tenían se queda sin nada. ¿Sí? No es el propósito del hombre. Y quiero decir un pasaje nada más, un último pasaje. Este pasaje está en el libro de Job. ¿Sí? Job compara sus días con un corredor, un barco y un águila. Decía Job en 9, 25 y 26, mis días son más ligeros que un corredor. Huyen, no ven el bien. Se deslizan como barcos de junco y como águila se arroja sobre su presa. Como un hombre corre sobre la tierra, pasado. Como los barcos se deslizan a través de las aguas, presente. Y como un águila se precipita en el aire, así el tiempo corre al futuro. ¿Sí? Esta vida es una carrera contra el tiempo. Una carrera para llegar a ser como Cristo, mientras corremos hacia Cristo. Incluso los creyentes más grandes seguirán cargados por el pecado. Somos pecadores todavía. Pero mientras cruzamos la meta, recibiremos una corona de victoria. Los santos, más santos todavía, viven manchados por el pecado, atraídos hacia grandes cosas. Pero la cosa que quiero nada más con eso terminar es una palabra que mientras estaba estudiando vino a mi mente, que es la palabra piedad. Piedad es tener compasión por otros, aunque quizás no lo merezca. Un hombre de doble ánimo no tiene piedad. Nada más se tiene piedad a sí mismo. Un hombre con el corazón de Dios tiene piedad para otros más. Ten piedad por aquel que cayó. Ten piedad por aquel que está intentando. Ayúdale al que está intentando. Ten piedad por ti mismo y deja de caminar en dos caminos, entre que sí y entre que no. Entrega tu vida a Cristo. Dale tu corazón al Señor. Empieza a servir con ese llamado que Dios te ha dado por tanto tiempo. No olvides el llamado que Dios te ha dado. Empieza a hacer de tu vida una vida de cambio, una vida de bendición para otros. Vamos a orar, y si al final del servicio alguien tiene deseo de que oremos por ti, con mucho gusto lo vamos a hacer. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro, te doy gracias porque tú estás con nosotros. Señor, queremos pedir con fe, Señor, no dudando nada, de que tú estarás con nosotros hoy y siempre. Señor, mira nuestros pasos, Señor. Si hemos estado diciendo que sí, que no, y la gente no sabe qué esperar de nosotros, te pido que eso pare y empecemos a hacer de una sola manera, de una sola forma, de una sola esencia, la esencia de tu Espíritu Santo que está en nosotros. Permítenos tener fe para creer que tú estás con nosotros, que tú nos ves diferentes. Creer que en la pobreza y en la riqueza los dos hombres son probados, y así nosotros somos probados con la pobreza y con la riqueza. Ayúdanos a creer en ti, Señor. Ayúdanos a enderezar nuestros caminos y no estar caminando como borrachos en nuestra vida. Ayúdanos a que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestros pecados son perdonados, ¿verdad? Y aunque pasen todas las cosas en nuestra vida, o cosas en el mundo, como la guerra, como peste, como plaga, lo que sea, que tengamos la certeza de por qué decidimos seguir a Cristo y dejamos todo atrás, todo lo que fue ya está atrás. Así que con esta alabanza recordamos
que hemos decidido a Cristo, que hemos dejado el pecado atrás, que la vida vieja ya la hemos dejado, que tenemos la cruz delante. Amén. Te adoramos, Señor. Y hemos decidido seguirte, pase lo que pase, Señor. Y no nos vamos a olvidar de lo que tú hiciste en la cruz.